Gracias por permitirme llegar hasta ustedes a través de la televisión y la internet, pues los medios de comunicación nos brindan la oportunidad de abrir espacios de discusión que sirvan para construir nuevas propuestas a favor de todos y todas, justo como hacemos en cada una de las mesas que desarrollamos en Así las Cosas. Pero también nos permiten llevar a muchos públicos aspectos que pocas veces conocemos de nuestros políticos. No creo, digo que no creo que alguien haya tenido la oportunidad de hablar con este hombre en el tono en el que lo hicimos. Fue docente, procurador del Distrito Nacional, es abogado y político y como tal, sus discursos son seguidos y escuchados por muchos. Su propuesta al país ha sido aplaudida por sus seguidores y simpatizantes. Así las cosas para Guillermo Moreno. Para mí desde ya es un enorme placer tener la oportunidad de compartir algunos aspectos personales de la vida de este gran hombre que antes de ser político, antes de aspirar a la presidencia de la República Dominicana o ser presidente de Alianza País, es un hombre, fue un joven, un niño, y al igual que muchos de nosotros tenía momentos de felicidad, momentos de miedo, de tristeza. ¿Cuáles eran esas tareas que hacía? ¿Fue un buen estudiante o no? Todo eso lo vamos a conocer en estos breves minutos en la conversación que nos ha concedido con muchísimo agrado el señor Guillermo Moreno. ¿Cómo está usted? Muy bien, y mucho mejor compartiendo este momento contigo. Tendré el atrevimiento, porque lo hice fuera de cámaras antes de empezar a realizar la entrevista, pero lo voy a hacer ahora públicamente. Me encanta su chacabana. Ya. Me encanta el color. Ya. Perdóneme el atrevimiento, pero le queda muy bien. Ay, muchas gracias. Queremos conocer a Guillermo, el niño, ese niño quizás inquieto, tímido. ¿Cómo era? Yo no me lo imagino, dígamelo usted. Yo pienso que era más bien tímido. ¿Más tímido? Un poquito tímido, sí. Yo era el primer hijo y era el único varón en mi casa. Y entonces, porque luego yo tengo 5 hermanas, sí, y solo el séptimo es un hermano varón, pero le llevo unos 14 años. Entonces eso hizo que yo en mi niñez fuera muy pegado a mi madre. ¿Buen estudiante en la escuela, en el colegio? Digamos que sí. Aplicado. Digamos que sí, aplicado. Por ejemplo, nunca reprobé una materia. Y tenía más que todo un sentido de obligación con mis estudios. Yo disfruté el álgebra así mismo. Mira, tanto es así que yo no olvido la definición de álgebra. Álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las cantidades del modo más general posible. ¡Wow! ¿Se lo aprendió porque le gustaba? Porque me gustaba y además porque la razonaba. Fíjate que en el álgebra... ¿Y lo aplicó a su vida, el álgebra? Sí, digo, no tanto a la vida, sino que lo bueno del álgebra es que te desarrolla el razonamiento, porque tú tienes que aprender a razonar, por ejemplo, en álgebra. Estoy razonando sobre la política, no quiero meterme ahí todavía, pero entonces sería más algebraico que aritmético, porque no es exacto. Nunca 2 y 2 son 4. Ok, continuamos entonces. Y había tiempo dentro de un ambiente familiar, docente, de leyes, de política, había tiempo para la diversión. O sea, ¿con qué se divertía? ¿A qué jugaba Guillermo? Bueno, yo jugué mucha pelota, pero pelota no en el sentido de jugar en un equipo, sino como jugábamos los muchachos de mi época, que era primero con una pelota de goma. Sí. En muchos casos jugábamos en la calle, que era que uno le daba una pared y entonces ponía las bases y entonces eran 2 equipos, uno que daba contra la pared, bateaba y corría. Eso era una forma. Después, cuando descubríamos un play, o un solar, el play era un solar. Había muchos solares. Muchos solares baldíos, entonces descubríamos eso, nos metíamos el grupo y entonces jugábamos pelota de goma, pero después también comenzamos a jugar ya un poquito más adelante con pelotas de verdad, que se bateaba con bate. Exacto. Entonces ya era como un poquito más serio.
me gustaba mucho esto. Me gustó mucho el ajedrez. En ninguno de los dos no llegué a nada significativo. Era uno más del montón, en uno, no, tanto en béisbol como en el ajedrez, pero me gustaba mucho. Entonces fueron dos, digamos, diversiones constantes. Me gustó siempre, siempre me gustó viajar y sobre todo hacer excursiones. ¿Aquí, internamente, o sí, también en el exterior? No, aquí. Por ejemplo, yo hice innúmeros viajes en Santiago al Pico Diego de Ocampo. Entonces lo hacíamos, subíamos, al principio era de fines de semana, con dormida, pero después que teníamos mucho más destreza, lo podíamos hacer el mismo día, salir bien de madrugada, íbamos y ya al mediodía estábamos allá arriba, en la cima, y entonces hacíamos, se cocinaba y todo, y luego ¿Y usted bajábamos. preparaba todo? No, yo soy un cero a la izquierda en la cocina. ¿Usted inspeccionaba? No, yo realmente lo que hacía era, podía ayudar a fregar y sobre todo comer la comida. Claro, probar, está bueno. Pero realmente esa fue una tara de la cocina, que por bien o por mal se la debo a mi madre. Yo no sé cocinar absolutamente nada, y no lo digo, y lo digo con mucha pena, porque quisiera aprender a cocinar. Sí quisiera. Sí, ¿Qué le gustaría aprender a cocinar? A mí me gusta mucho la comida típica. Yo soy en eso una bichuelita, yo soy un dominicano de pura cepa. O sea, ¿le gusta su bandera? Sí, me gusta el arroz blanco, me gusta el moro. Por ejemplo, yo tengo familia en la línea, un moro de guandule con chivo picante. Esto es una de las cosas para mí más sabrosas. ¿Ah, sí? Algo que se hacía antes más, ya no se hace mucho, el asopao, por ejemplo. Y entonces, si a alguien le quiere agradar, un buen chivito. Sí, eso a mí me encanta, el chivo picante. Con moro de guandule. Esa es una para mí, de las exquisiteces no suficientemente descubierta por los dominicanos. ¿No lo come con frecuencia entonces? No lo como con frecuencia porque aquí no es común. Y entonces el chivo hay que saber prepararlo. Sí. El chivo eso es una especialidad, porque los chivos tienen sus olores y si no se prepara adecuadamente, sí, entonces la gente de la línea siempre vive diciendo eso. Entonces, sí, claro. De decir entonces, que tiene el mejor chivo y demás. Sí, Villa Vázquez y toda la línea. Es así. ¿Qué le gusta comer entonces a Guillermo? O sea, frecuentemente en su día a día, ¿cómo se alimenta no solo el cuerpo, el alma, el espíritu? ¿Cómo cuida su bienestar? Bueno, yo escucho música y leo mucho. O leo todo lo que puedo. Digamos que eso la lectura me libera mucho porque normalmente me transporta. Es decir, sobre todo cuando leo literatura o cuando leo pensadores, eso me permite estar sentado en el balcón de mi casa, pero no estar mentalmente ahí, sino en el universo. Por supuesto. Y entonces me libera. Para mí la lectura es algo muy gratificante espiritualmente. Y la practico con mucha frecuencia. La música también. ¿Qué autores recomienda o son los que más les han marcado? ¿Les gusta? Bueno, en literatura, yo fui muy marcado por la literatura rusa. Por ejemplo, Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, por ejemplo, que es el autor de una novela fascinante que se llama Taras Bulba. Pero también leí mucho literatura latinoamericana, todo lo que fue el boom latinoamericano, Juan Carlos Onetti, Ciro Alegría, un libro que prácticamente las generaciones de hoy no lo conocen, que es El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, que es un libro maravilloso. Él tiene otros como Perros hambrientos, Serpiente de oro. Rómulo Gallegos fue un autor que yo leí, pero ya más bien ese es costumbrista. García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Vargas Llosa. Todos estos autores me acompañaron durante mi adolescencia, mi juventud y durante toda la vida. Fui también un lector de literatura francesa. Yo una de las cosas que me arrepiento es haber leído Los Miserables.
¿Oh, sí? ¿Por qué? Porque yo quisiera tener la oportunidad de volverlo a leer. Y ya lo leí. Ya no porque tiene tiempo la experiencia, es decir, ya lo puedo volver a leer. Que sea por primera vez. Sí, pero que sea por primera vez. Es como cuando leí, por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O sea, lo que lamento es que ya lo leí. Quiere descubrirlo. Quisiera tener la virginidad de volverlo a leer. Claro. Pero bueno, ya lo leí, claro. Hay muchos libros que yo releo. Es decir, que vuelvo otra vez sobre ellos, porque en realidad no se trata en la vida de leerlo todo ni de leer mucho, se trata de leer lo esencial. Si habláramos de lo esencial en un país en donde la gente regularmente no suele leer tanto, ¿qué recomendaría Guillermo Moreno? En la formación de todo joven debe haber políticas educativas diseñadas para que los jóvenes se pongan en contacto con la literatura, porque no solamente le permite vivir otras vidas en su vida, vivir otras épocas en su vida, en su propia temporalidad, sino también que le expande el pensamiento. La literatura es como las galaxias que siempre permiten que el pensamiento siempre esté en expansión, es infinito. Entonces, la literatura, evidentemente, y cuando hablo de literatura, de buena literatura, permite que las personas podamos tener sentimientos, experimentar sentimientos, aún no lo hayamos vivido o aún no lo vivamos. Es decir, el que leyó a María, de Jorge Isaac, y no sintió lo que es el amor y la pasión en esa versión romántica que nos da esa novela. Yo pienso que en la realidad vivir esa experiencia es tan intensa como vivirla en la realidad. Por ejemplo, 100 años de soledad, con todo lo que es la experiencia que nos cuenta de los Buendía, García Márquez, y de lo que es ese realismo mágico latinoamericano a través de 100 años de soledad. Eso es como reencontrarnos con nosotros mismos. En esta primera parte también pudimos apreciar a un Guillermo Moreno interesado por la literatura. Se describió seguidor de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de César Vallejo. Al regreso, más de la vida familiar del presidente de Alianza País. Nosotros conversamos por espacio de 1 hora y nos hemos visto en la obligación de seleccionar los aspectos personales y humanos sobre esta entrevista, pues es lo que ustedes no conocen sobre nuestro invitado. La entrevista completa pueden disfrutarla en nuestro canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana, Así las Cosas, entrevista a Guillermo Moreno. Vámonos con esta segunda parte. Estoy pensando en un hogar lleno de mujeres, estoy pensando en todas esas novelas, en ese amor intenso que usted describe, que veo que su postura, su lenguaje corporal cambia porque imagina esa novela y parte de lo que ha sentido con intensidad en su propia vida. No sé si recuerda quizás cómo habrá conquistado a su actual esposa, la señora Aura. ¿Recuerda eso? Bueno, recuerdo cómo comenzó todo. Realmente yo comencé a estudiar Derecho en la universidad, y cuando
ingresé el primer día a una materia de Derecho, que ya entré al curso, la encontré. Y recuerdo que tenía alguna duda sobre si seguía o no en Derecho, pero después que me senté y hablé, dije, voy a ser abogado. O sea, que fue importante el encontrar el amor para encontrar también la vocación de Bueno, Derecho. yo creo que dejó de importarme un poquito la carrera y se convirtió en algo más importante, compartir con ella. Un flechazo. A primera vista, a primer momento, a primer instante. ¿Cómo describe Guillermo Moreno el amor en su vida? ¿Qué tan importante es? Es algo de lo que le da sentido a la vida. Y el amor es algo muy, no es solamente el amor, digamos, de hombre-mujer, el amor en sentido general. Yo amo a mis hermanas, yo amo a mis hermanos, yo amo a mi madre, amo a mi padre, que falleció este año, pero lo sigo amando en la misma intensidad. El amor incluso trasciende no solo fronteras, sino también lo físico. Y es parte de una esencia que los seres humanos necesitamos alimentar. Yo amo a mis hijos, ahora tengo un nieto y no te puedes imaginar la debilidad. La debilidad y la atracción que uno siente. Y en cada uno, y es algo que a mí me sorprende, cómo el mismo sentimiento se puede manifestar de manera diferente y propio en cada aspecto. Es decir, yo amo a mi nieto y amo a mis hijos, es amor los dos, y cada uno tiene su particularidad. Y entonces, cómo este sentimiento tiene es multifacético, pero tiene una esencia. Implica la entrega, implica la necesidad del otro, la tolerancia, la admiración también, porque el amor también en alguna forma genera dependencias en términos de necesitar a la otra persona, de pensar en ella, de alimentarte de su presencia o de su recuerdo. Es decir, el amor es algo, cuando hablamos de él, es algo que es tan fácil sentirlo y tan difícil describirlo. Todos sabemos cuando amamos y todos sabemos lo que sentimos. Ahora, describirlo es algo prácticamente imposible. Así es. El amor también de poder despedirnos, de tener esa capacidad de decir adiós, en el caso de su padre que falleció, como usted bien lo mencionaba. Y creo que una vez en uno de esos agradecimientos públicos hacía mención de que si alguien te recuerda, entonces no estás muerto. Sí, no es mía la frase. No es suya, lo sabemos. No es mía la frase, pero la idea es que no morimos mientras alguien nos tenga presente. Y por eso, en el caso particular de mi padre, que falleció el 4 de enero de este año 2015, yo he experimentado una experiencia nueva. No había tenido la experiencia de un ser tan cercano que hubiese fallecido. Y mi padre, que tenía 90 años de vida y que habíamos convivido durante toda la vida, él era muy familiar, muy apegado a nosotros y nosotros a él. Sin embargo, hemos aprendido a una nueva forma de amor, y es poder amar a un ser que físicamente no está, pero que espiritualmente no hay día, no hay momento en que yo no lo rememore. Porque son tantas las cosas de él que llevo en mí, que está presente de manera permanente. ¿Qué usted entiende es eso que lo haría sentir muy orgulloso a su padre sobre Guillermo Moreno? Yo pienso que para él, que uno sea un hombre o mujer de bien, que uno fuera un hombre o mujer correcta, que uno fuera un hombre o mujer responsable en todas las cosas. Para él también la humildad era algo muy importante, la sencillez. Mi padre fue siempre un hombre sencillo,
Y en ese sentido, todas esas cosas pienso que podrían hacer o ser, digamos, lo que yo interpreto que lo harían a él, sentirse orgulloso de uno como hijo. Y nosotros, en el caso mío particular, yo trato en todos los días de mi vida, tanto respecto de él como respecto de mi madre y de mi familia, de actuar en la vida de tal manera que no defraude ni a mi familia, pero tampoco a mi pueblo ni a los dominicanos. No digo que siempre lo logro, pero por lo menos en cada cosa que hago tengo presente ser coherente entre lo que digo y lo que hago. De no ser presidente de la República Dominicana, 2016, ¿cuáles serían las próximas acciones de Guillermo Moreno? Yo seguiré siendo lo que soy, ante todo un ciudadano, un padre de familia, un esposo, amigo, un abogado, porque la política para mí es, digamos, una coyuntura, es una responsabilidad, un compromiso, pero no totaliza mi vida. La vida tiene muchas otras facetas y en ese sentido no pienso renunciar a mis otras facetas como ser humano. Pero Guillermo Moreno, como hombre joven, pudiera seguir aspirando. Lo está arreglando ahora lo de hombre joven. 2020, está 2024. arreglando ahora lo de hombre joven. Y no le voy a decir a los televidentes lo que dijiste ahorita. No, dígalo, lo vamos a dejar ahí, no me conviene. Pero, siempre he dicho que soy un hombre joven. Pero, tengo aquí que peinarme y todo, ¿viste? Que lo del comentario de la juventud me ha despeinado. Tengo unas palabritas por aquí que quisiera que usted me defina, así con la primera idea que le venga así a la mente, no sé. Padre. Ejemplo y responsabilidad. Política. Compromiso social, servicio a la comunidad. Cultura. Expansión del espíritu. Libertad. Poder realizar sueños. Merengue. Dominicanidad. Alianza. Unión. Pobreza. Inaceptable. Religión. La fe. Desarrollo. La oportunidad de una vida en dignidad para todos y todas. Y si yo le menciono la palabra dembow, ¿qué usted piensa? Eso es lo que se llama una pregunta difícil para mí. Dembow. Y ahí acabo entonces de revelar que aquello de muy joven no es cierto. Sí, es joven. Bueno, es joven. yo lo que pienso es en una música que algunas veces me es un poco extraña, porque no es de mi época. Me doy cuenta que a los jóvenes les gusta, digamos, pero lo veo como una música que no es mi música. Ay. Emergente. Pienso que cuando oigo esa palabra lo que pienso es en la posibilidad de renovación, de renovar lo tradicional, y lo que emerge es la renovación. Constitución. Es el norte que nos debe guiar y organizar como Estado y como sociedad. ¿Y una frase de batalla? Amanece cuando uno despierta, no cuando sale el sol. Eso para mí me da mucha fuerza, porque me permite a mí siempre darme cuenta que siempre hay una oportunidad. Mucha gente cree que amanece cuando sale el sol. Y por tanto, si no desperté en el momento que salió el sol, bueno, fue cuando amaneció. No. Cada quien tiene en su vida una propia forma de amanecer. Y es cuando uno despierta. Si yo pudiera repetir, señor Guillermo, una y otra vez, las frases, las palabras, la cita, esa pequeña conversación que sostuve en el 2015 con este señor, ¿qué pudiera hacer? Palabras que yo sé que van a quedar ahí, puede ser de política, de su vida personal, familiar, lo que sea, pero que yo puedo repetir una y otra vez y sé que se van a mantener en el tiempo.
Todo, todo. Yo pienso que las personas evolucionamos. Pena de aquel que se quede estancado. Pero trato en mi vida de ser una persona de convicciones. Y por tanto, muchos de los juicios que emito son el fruto de un convencimiento, de una visión de la vida. Y por tanto, no son pasajeros. Lo que quiere decir que muchos de estos juicios sé que te lo puedo repetir en 5 años, en 10 años o en 20 años. A menos que en alguno de esos aspectos haya evolucionado mi pensamiento o mi actitud. Muchísimas gracias a Guillermo Moreno por el tiempo concedido, por la conversación, por la apertura. Indiscutiblemente que no solo nosotros disfrutamos hacerla, la entrevista, sino también todos nuestros televidentes. Gracias también a nuestros invitados por sus opiniones, sus experiencias, sus conocimientos compartidos en la mesa realizada en el día de hoy sobre función pública. Estaremos desarrollando otros programas con la intención de empoderar a la ciudadanía y de que más que criticar, empecemos a construir juntos. A la patria no se le usa, se le sirve, así decía nuestro profesor Juan Bosch. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana.